Pero necesitamos luchar contra eso y poder permitir que la palabra de Dios entre a nuestra vida y continuamente nos transforme, nos corrija, nos restaure, que nos cambie, que nos transforme completamente según su imagen. Que a uno Dios le inquiete por medio de su palabra, quiere decir Dios, indirectamente le está diciendo: mire, yo a usted le amo tanto que hoy le quiero corregir. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Vamos a leer en esta hora. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Leo yo, ustedes comparan en sus Biblias o en la pantalla. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque nos permites en esta hora, Señor, escuchar tu santa y poderosa palabra. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que está presente en este culto, Señor. Oh Dios poderoso, queremos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y tenga el efecto para el cual es enviada, Señor. Unge mis labios, Señor, que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor, para que sean dichas en esta hora. Pero también te pido que abras los corazones de los oyentes para que puedan recibir tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios. Se pueden poner cómodos. Dice este texto: no todo el que me dice Señor, Señor. Ese es el tema de esta noche. No todo el que me dice Señor. Si nos ponemos a mirar, este es el tercer capítulo que corresponde al Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo y el Sermón del Monte tiene unos antecedentes en todas las enseñanzas de este sermón que son bastante interesantes. O sea, todo lo que se dice en este Sermón del Monte es bastante importante y especial para aquellos que hemos conocido del Señor. Pero aquí finalizando, hay unas enseñanzas muy importantes, precisamente las dos que están inmediatamente anteriores a esta. Dicen lo siguiente: por ejemplo, antes está la enseñanza de entrar por la puerta estrecha, antes de esta que acabamos de leer. Y en esta nos enseña la palabra que por la puerta ancha entran muchos y que por la puerta estrecha entran pocos, porque pocos la hallan. Nosotros hoy, en esta noche, por la misericordia de Dios, podemos decir que ya hemos hallado esa puerta. Pero ¿sabe qué? No basta solo con hallar la puerta, necesitamos mantenernos en el camino. Porque hay gente que halla la puerta y no entra, porque encontramos de mucha cantidad de personas, de calidad de personas. Hay gente que conoce y se da cuenta de cuál es la puerta estrecha, pero sigue andando por el camino de la puerta ancha y espaciosa. Hay gente que alcanza a entrar, pero se queda en la mitad del camino. Hoy Dios necesita hombres y mujeres que no solamente encuentren la puerta estrecha, sino que andemos por ella hasta el final. También, antes del texto que leímos, encontramos otra enseñanza que nos habla de que por los frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Inicia acá hablándonos de cuidarnos de los falsos maestros, porque estamos en tiempos peligrosos. Bueno, aunque no es de decir que solamente estos son los tiempos peligrosos. Desde que se predica el evangelio de verdad, también se han predicado evangelios de mentira. O sea, han habido falsos maestros. Eso ha ocurrido desde siempre, desde el momento en que se comenzó a predicar el evangelio. Y estos falsos maestros o profetas se nos puede convertir en un problema si nos descuidamos y comenzamos a escucharlos, porque nos pueden confundir. Pero si somos cristianos fieles a Dios, debemos de saber que el cristiano fiel da buenos frutos. Por eso dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Porque aún muchos siendo lobos se visten de oveja, y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Pero que nunca dejaron de ser lobos, porque nunca dieron buenos frutos.
Por eso es muy conveniente lo que Dios les dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Y aquí es donde nos debemos ubicar en esta hora, porque no todo aquel que le llama a él Señor verdaderamente le reconoce como su Señor. Hay gente que utiliza esta expresión como una expresión de respeto, mas no porque esté convencido de que a esa persona o por ser de pronto cordial. Pero necesitamos no solamente decirlo, sino creerlo completamente y reconocer que el Dios de esta iglesia es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al nombre de Jesús. Entonces nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay muchos que, aunque reconocen a Dios como Señor, siguen en el camino ancho. Entonces no es solamente decirle, es poder actuar conforme a lo que nosotros hemos creído. O sea, muchos siguen siendo ¿qué? Lobos rapaces. Nos habla la palabra y siguen sin dar fruto. ¿Qué pasa? Nosotros erróneamente hemos creído que todo el que asiste a un culto es cristiano, y no es así. El cristianismo no se determina por la asistencia a los cultos, sino por lo que hay en el corazón de la persona. Muchos, miren, es que así lo menciona la palabra: oran, reprenden demonios en el nombre de Jesús, hablan de Jesús, pero lamentablemente tienen el pecado arraigado en sus corazones. Yo ahora le decía a Carlos que estábamos hablando, conozco personas que las veo orando impresionantemente y terminan una oración de 1, 2 y hasta 3 horas y salen a pecar. Porque es que la oración, más que uno arrodillarse y dedicar un tiempo, es poder rendir el corazón ante Dios, es poder humillarse ante Dios para que Dios trate con uno y le pueda dar fuerza suficiente para que cuando venga la tentación uno no peque. Por eso dice la palabra de Dios: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Entonces acá esto no se trata de reconocer solamente de palabras de que Él es Señor, sino de vivir completamente como Él nos manda. Hoy Dios una vez más sigue extendiendo su misericordia, y mire lo que pasa. Ahora les decía yo que nosotros nos hemos constituido en hijos de Dios. Entonces debemos ubicarnos en la palabra de Dios y darnos cuenta cuando Dios está hablando con las personas externas o cuando está hablando directamente a mí como hijo, cuando me está hablando a mí. Entonces Proverbios capítulo 23 verso 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Se lo está diciendo a un extraño? No, se lo está diciendo al hijo, porque hay hijos de Dios que inicialmente le entregan el corazón al Señor y después dicen: no, venga, pero yo me quedo con un pedacito. ¿Qué quiere el Señor? Que le entreguemos completamente nuestro corazón a Él. Todo lo que somos sea rendido ante Él. Estamos en un tiempo donde se escucha mucho la palabra de Dios, porque hoy sí que hay palabra. Por donde usted lo mire. Les hablaba de las redes sociales. Uno entra a YouTube y usted entra a YouTube y si quiere un tema específico, diga y escriba ahí. Puede decir predicaciones sobre idolatría y pum, el chorrero de predicadores. Escoja el que más le guste. Pero aunque estamos con abundancia de palabra en este tiempo, necesitamos permitir que esa palabra entre a nuestra vida y nos corrija. Porque no es solamente decir: ay, ese predicador como predicó es bonito, qué predicación tan bonita, y qué efecto tuvo en su vida. Porque no es solamente hablar de predicaciones bonitas, necesitamos que la palabra de Dios entre a la vida del ser humano y le haga una transformación completa. Pero Dios no entra, no irrumpe en la vida de alguien que no se lo permite. A lo largo del ministerio que Dios nos ha permitido, en el ministerio que Dios nos ha permitido servir, hemos visto mucho eso. Se predica la palabra y entonces uno, porque yo nunca sé, o la mayoría de veces no sé quién de ustedes va a venir al culto. De pronto hablará uno con 1, 2 o 3 hermanos y se da cuenta que ese culto va a venir, pero la mayoría de ustedes yo no sabía que iba a venir hoy a culto. Y entonces uno no prepara una predicación específica para alguien, sino que uno prepara lo que Dios le da, y dentro de lo que Dios le da uno predica.
Después se da cuenta uno que predicó el día de hoy y al otro día un hermano le está contando a uno o una hermana que pecó, que cometió un error, que se metió en cierta situación, y uno dice, bueno, ¿y por qué? Si Dios ayer le habló por medio de la palabra, ¿por qué? Si hace 8 días Dios le habló en la dominical o en el culto de Dorcas, en el culto de jóvenes, ¿por qué está metido en ese problema? Porque escucharon, pero no practicaron. Y eso es muy común. El Señor le habló al pueblo de Israel, porque si había un pueblo sordo era el pueblo de Israel, y aunque sabía que Él era el Señor y Él les hablaba continuamente por medio de Moisés, no obedecían. Moisés se va por allá lejos al monte durante 40 días y ya el pueblo de Israel sabía que a Dios le molestaba, que a Dios no le gustaba la idolatría, y cuando Moisés llegó, el pueblo de Israel estaba en idolatría. Porque no es un tema de ahora, es un tema del ser humano. El ser humano por naturaleza somos oidores olvidadizos, pero necesitamos luchar contra eso y poder permitir que la palabra de Dios entre a nuestra vida y continuamente nos transforme, nos corrija, nos restaure, que nos cambie, que nos transforme completamente según su imagen. Eso quiere el Señor. Dios, como nos ama tanto, continuamente nos habla por medio de su palabra. Él nos habla continuamente, y eso es amor. Que a uno Dios lo corrija, que a uno Dios le hable, que a uno Dios le inquiete por medio de su palabra, quiere decir Dios, indirectamente le está diciendo, mire, yo a usted le amo tanto que hoy le quiero corregir. Porque eso dice la palabra de Dios: el Padre al que ama, corrige. Usted siéntase mal cuando pasen muchas predicaciones y usted no escuche algo que lo inquiete a usted. Ahí sí siéntase mal, porque dice, entonces si yo soy hijo, ¿y por qué Dios no me está hablando? Pero el día que Dios le hable, es más, el día que más duro se sienta que le pegó la palabra, váyase de acá feliz, porque quiere decir que aunque el pastor o el predicador no conoce su situación, el Dios de los cielos sí la conoce y le quiere hablar. Ese Señor suyo quiere corregirle. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Dios continuamente nos habla por medio de su palabra, y por medio de ella nos corrige y nos confronta. Nos confronta por medio de la palabra, que muchas veces usted termina tirado en un altar llorando. Y uno termina llorando en el altar y diciéndole, Señor, sí, muchas gracias por tu palabra, yo voy a cambiar, gracias por hablarme. Pero ¿sabe qué hacen muchos? Después de pasar al altar como símbolo de rendición, termina el servicio y vuelven a los mismos errores. Y entonces, ¿cómo así que Señor? Y no le obedece? Eso se puede catalogar, ¿sabe cómo? Como hipocresía espiritual. Esa palabra hipócrita es una palabra fuerte, pero es real. Significado de la hipocresía: que finge una cualidad o un sentimiento. Por ahí hay un dicho que dice, no, es que ese tiene lágrimas de cocodrilo. Un día me explicaron por qué el dicho. Resulta que sucede que el cocodrilo tiene una capacidad, una fuerza en su mandíbula, y cuando coge una presa muy grande, entonces él igual, no importa qué tan grande sea, él coge con su mandíbula y la presiona de tal modo que pone todas sus fuerzas en esa mordida. Y entonces hace tanta fuerza que, haciendo fuerza para su propio deleite, porque va a comer, se va a alimentar, comienzan a salir unas lágrimas de la fuerza que hace. Pero lo que viene es fiesta, porque una presa bien grande. Entonces por de ahí viene el dicho, lágrimas de cocodrilo. Tenemos cristianos que a veces lloran con lágrimas de cocodrilo, lágrimas de mentira, porque es que creemos que con llorar ya tenemos. Creemos que el llorar es mostrar que estamos rendidos ante Dios, y a veces es muy fácil llorar. A veces se puede fingir el lloro, y entonces por eso ocurre la hipocresía espiritual. Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Pero para alcanzar misericordia necesitamos arrepentirnos
Y el verdadero arrepentimiento no es solamente pasar a un altar, tampoco el verdadero arrepentimiento es llorar. El verdadero arrepentimiento es cambiar. En una de las congregaciones donde fui pastor, cada que uno predicaba en un culto evangelístico y uno hacía un llamado al altar a los que querían entregar su vida al Señor, pasar arrepentimiento, y pasaban 2, 3 amigos, 4 amigos, los hermanitos, yo veía esa felicidad, hermano, pasaron arrepentimiento. Yo les decía, no, estamos errados, hay que mirar a ver el fruto que den. Y muchos de esos que pasaban no volvían. ¿Por qué? Porque en el momento sentían una emoción, había un sentimiento en la vida de ellos. Dios de algún modo los quería tocar, pero ellos después de eso salían de ahí, no querían obedecer la palabra, porque les parecía una palabra dura de seguir, un camino difícil de seguir. Entonces Dios necesita en este tiempo cristianos, no que lloren mucho, sino que cambien, que nos alejemos de todo lo que afecte nuestra relación con Dios. Por eso hay que reiterar, el verdadero arrepentimiento no es llorar, es cambiar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Que usted cuando peque contra Dios, usted se sienta pecador y diga, necesito ir ante Dios, presentarle, confesarle que he pecado contra Él, aunque Él ya lo sabe. Por ahí ahora estaba viendo un estado de WhatsApp y un muchacho, un músico, estaba practicando piano con una melodía en salsa, el ritmo de salsa, y estaba practicando una canción mundana. Y entonces abajo en el estado escribió, ¿qué dirán los diáconos si ven este estado? Entonces yo le escribí, que me pareció curioso, y le dije, no, que digan los diáconos, no, ¿qué dirá Dios? Porque a veces nos preocupamos más por el qué dirán las personas y nos escondemos para hacer lo malo y nos metemos detrás de un disfraz para que la gente crea que somos cristianos y no nos preocupamos de qué piensa Dios de nosotros. Aquí lo importante realmente es lo que Él tenga como pensamiento de nosotros, el concepto que Dios tenga de nosotros. A quien debemos agradar es al Dios de los cielos, al que debemos de verdaderamente rendirle honor y homenajes a Dios. Por eso en el texto que leíamos, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, ay Señor, pero acuérdese que yo en su nombre evangelizaba. Señor, acuérdese que yo en su nombre predicaba. Y en su nombre de pronto hicieron muchas cosas, pero lo hacían por un compromiso. Porque en este tiempo tenemos servidores que le sirven es al pastor y no a Dios. Y entonces les da miedo entregar un cargo por el pastor, o les da miedo dejar de hacer una actividad en la iglesia, un servicio, por miedo del pastor. Y no es así. Aquí no es el pastor natural, es el pastor de pastores el que hay que tener cuidado con él. Amén. ¿Cambiar qué? Porque alguien dirá, bueno, ¿cambiar qué? En esto, para poder tener una relación buena con nuestro Dios y agradarlo, si hay que cambiar amigos, hay que cambiarlos. Si hay que cambiar lugares, hay que cambiarlos. Si hay que cambiar conversaciones, hay que cambiarles. Si hay que cambiar pensamientos, hay que cambiarlas. Si hay que cambiar actitudes, hay que cambiarlas. Hay que cambiar lo que toque cambiar. Porque a veces nosotros nos reservamos, como hizo Ananías y Zafira. No lo entregaron todo, se reservaron un pedacito y por eso perecieron. Dios necesita que le entreguemos todo. ¿Saben qué dice 2 Corintios capítulo 10 verso 5? Mire lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos llevar todo lo que somos a la obediencia de Cristo. En este capítulo 7 de Mateo, del cual estamos en esta noche hablando, termina diciendo unas palabras muy contundentes. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí el que quiera avanzar debe escuchar y obedecer. Y al obedecer y al poner en práctica lo que Dios le va enseñando día a día, ¿dónde va a edificar su casa? Sobre la roca.
Y cuando vengan vientos y vengan tempestades, si está firme sobre la roca, no podrá ser derribado. Gloria al nombre de Jesús. No podemos confiar porque realizamos actividades en nombre de Jesús. Recordemos que Judas era uno de los 12 y sí que realizó actividades en el nombre de Jesús o para Jesús. Judas estaba ahí, pero ¿qué terminó siendo? Hijo de perdición. Entonces nosotros no podemos convertirnos en el cristiano que tome la posición de Judas. No. Si hay alguna posición que debemos rechazar, en la posición de Judas, terminó mal, porque pensó más en las cosas naturales, en las cosas de esta tierra, que en las cosas eternas. Normalmente a la vida de un cristiano vendrán tentaciones, vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero si estamos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Obviamente, ¿qué necesitamos, hermanos? Recapacitar, porque esta palabra que Dios nos trae en este día, con seguridad alguien la necesita, y alguien necesita recapacitar, porque si no obedecemos la palabra de Dios, vendrá cualquier cosa, y cuando digo que cualquier cosa es cualquier cosa, y nos derribará. Porque el que no obedece la palabra de Dios, entonces este es el que fundó su casa sobre la arena, porque de eso nos habla la palabra. Y entonces, ¿qué nos dice? El que fundó su casa sobre la arena, apenas venga el primer viento, la derribará, y será grande su ruina. O dice otra versión, será grande el desastre. Por eso desde el principio hay que fundamentarnos en la roca que es Cristo Jesús. Hoy Dios nos invita para que nos hagamos una autoevaluación. Yo me paro frente a alguien y para mí es muy fácil decir, bueno, la camisa de Carlos está bonita, está fea, el pantalón está bonito, está feo, los zapatos, porque lo tengo acá al frente y lo puedo mirar. Pero autoevaluarme, mirarme a mí mismo, yo me miro así y no tengo una verdadera perspectiva. Entonces, para poder tener una buena perspectiva, necesito ir a pararme frente a un espejo. Y entonces ahí sí me veo bien. Y si tengo la corbata torcida, entonces ya tengo como enderezármela. Si tengo la camisa como medio mal acomodada, me la organizo. Me doy cuenta si el pantalón me queda bien, si los zapatos, porque me miro en un espejo. Dios ha dejado un espejo perfecto, llamado la palabra de Él, llamado esa escritura que es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea, Él nos dejó algo. ¿Cuál es el espejo ante el que nos debemos presentar el día de hoy para hacer una autoevaluación? El espejo no puede ser mi propio criterio, porque mi criterio puede estar viciado por el pecado, por la concupiscencia. Pero si voy ante el criterio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, con seguridad yo podré decir, estoy mal, tengo que corregir. Hermanos, porque estamos en un tiempo donde necesitamos ser muy minuciosos en cómo nos miramos ante Dios, cómo estamos ante Él. Debemos mirarnos entonces ante la luz de la palabra, y que podamos venir ante Él y pedirle, Señor, restáurenos, Señor, ayúdenos, que Él restaure, que Él nos ayude en lo que nos tenga que ayudar, pero que nos dejemos ayudar, porque Dios siempre quiere. ¿Saben cuál es la situación? Que Él nunca nos va a obligar. Él nos presenta la salida, Él nos presenta el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si usted no quiere entender, Él lo deja. Pero qué bueno que podamos tener la humildad de atenderlo a Él y escucharlo y decir, Señor, la verdad sí. No es para que le den la razón al pastor, porque a veces la altivez o el orgullo nos lleva a decir, no, pero es que reconocerle al pastor, no, esto no es por el pastor, esto no es de hombres, esto es de Dios, esto es palabra de Dios. Tengamos esa humildad de reconocer ante Dios si hay algo que cambiar, que mejorar, porque Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a ayudarnos. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio.
¿Qué necesitamos? Solo necesitamos que dispongamos nuestro corazón a tener un verdadero arrepentimiento. Esto nos llevará a dar buenos frutos. Yo les leí la primera parte. Señor, en tu nombre, en tu nombre. Y a eso les fue mal. Muy triste que después de llevar uno bastantes años en el Evangelio, uno se presente ante Él y Él diga que no lo conocía aún. ¿No le parece muy triste? No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero ser un hacedor de maldad. Yo no quiero decirle al Señor, Señor, solamente como una forma de respetarle. Quiero vivir mi vida como lo que Él es para mí, mi Señor, mi Dios. Y hay que obedecerle en lo que toque obedecerle. Aquí en esto, en el Evangelio de Dios, hay que hacer lo que toque hacer. Por eso Él mismo les dijo, el que quiera venir en pos de mí, muy sencillo, niéguese a sí mismo. No se trata de usted, se trata de que Él todo lo puede. Él puede tomar el control de nuestra vida y hacer algo bueno de nosotros. Estamos llenos de religiones, llenos, y todas dicen tener la verdad. Pero un día, dice el dicho popular, el día de la quema se verá el humo. Allá no va a llegar sino el que haga la voluntad de Dios. Porque es que muchos han presentado, muchas religiones están presentándose al amaño de las personas. Venga, venga, que aquí puede pecar un poquito. Pero no le llaman pecado. No, aquí no le llaman pecado así tan abiertamente. Dicen, no, aquí no le ponemos problema a eso. Aquí eso es normal. Aquí, venga, que aquí es más fácil. Aquí usted hace una confesión de fe y ya es salvo. Viva la vida como la quiera vivir, porque al fin y al cabo somos humanos y tenemos errores. Solamente que venga a los cultos, escuche la palabra, le cante a Dios, que Dios se agrada de eso, y listo, porque así ya son evangelios light. Pero aquí el Señor nos sigue instando, nos sigue invitando a que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a que enseñemos, a que exhortemos, para que podamos vivir para Él. Pero hay que hacerlo. Y yo en esta noche quiero decirle, mi hermano, Dios no manda su palabra solamente por mandarla. Hoy necesitamos rendirnos ante Él porque hay algo que corregir en nuestra vida. ¿Qué es? Pues la verdad no lo sé, usted lo sabe. Porque su misma conciencia ya le está martillando y le está diciendo, hey Andrés, venga, acuérdese que usted es esto. Y entonces uno dice, uy Señor, sí. Y hoy mira uno a la palabra y lo que ha escuchado, y lo que escuchamos el martes, y lo que escuchamos el domingo, y lo que escuchamos el sábado, y nos damos cuenta que hay algo que corregir. Que como estamos viviendo, vamos a entrar dentro de ese grupo poblacional que le dijo Señor, Señor, pero que fueron hacedores de maldad. La verdad, yo no quiero saber nada de ese grupo. Yo quiero estar en el grupo de los que podamos escuchar la trompeta cuando suene. Porque la trompeta no la escucharán todas, solamente los redimidos por la sangre de Cristo, que hemos obedecido su palabra. Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en el grupo que si de pronto este cuerpo en algún momento muere, entonces sea de los que duermen y no de los que mueren, porque un día resucitaremos primero. Quiero estar en ese grupo. Y para poder estar en ese grupo y no andar preocupado, porque hay muchos cristianos que uno le pregunta, hermano, ¿y usted qué? ¿Usted es salvo? Y entonces no tienen la convicción y dicen, ay Señor, no sé. No, que usted pueda tener el gozo de la salvación en su vida y que sea que muramos o que vivamos, pueda decir, del Señor somos. ¿Quiere corregirse? Dios está dispuesto. Porque la gracia del Señor es suficiente para esta noche abrazarnos y decir, venga hijo mío, venga, yo lo entiendo.
¿Y sabe qué nos dice el Señor? Nos restaura, nos perdona, no nos juzga hoy, nos dice: vete y no peques más. Y yo sí quisiera invitar a alguien que, si quiere venir al altar y hacer un compromiso con Dios, decirle: Señor, venga, aquí le entrego pues mi vida, yo le reconozco esto. Y si quiere, hermano, sea específico, dígale hoy a Dios: Señor, yo reconozco que estoy fallando en esta área de mi vida. Si es un pecado, dígale: Señor, estoy cometiendo este pecado, ¿me perdonan, por favor? Yo quiero entrar al reino de los cielos, yo quiero ser hallado justo ante ti, y no me puedo justificar solo, necesito tu justicia. Yo los invito a estar en sus pies, y de verdad quiero reiterar esta invitación a alguien que quiera venir a este altar y decirle: Señor, aquí estoy yo, dispuesto a hacer tu voluntad, dispuesto a que verdaderamente seas mi Señor, no solamente por decirlo, no solamente por ay, es que si eres el Señor. No, Él quiere ser su Señor, de su vida. Quiere tomar el control completo de nuestra existencia. Y ahí sí, con seguridad, lo que hagamos en el nombre del Señor tendrá un efecto poderoso. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso y Padre Eterno, Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, invocamos tu santo y poderoso nombre, Señor, sabiendo y reconociendo, Jesús, que necesitamos de ti, Señor, que Señor, nuestra vida, Señor, está hoy en tus manos, Señor Jesús, puesta, porque necesitamos que tú tomes totalmente el control de ella, Señor. No queremos, Señor Jesús, incurrir en faltas, en pecados, Señor, que nos hagan alejar de ti. Queremos cada día, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu presencia, acercarnos a ti, que, Señor, nuestra vida pueda ser agradable a ti, Señor, para que tú, Señor Jesús, nos cuentes, Señor Jesús, dentro de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.